Hoy vamos a sumergirnos directamente en un marco matemático que, sinceramente, es una joya. Se trata de un fragmento del libro Método de la cinta, publicado por allá en el 2005 por el profesor Luis Díaz. Y a ver, quiero ser súper claro desde el principio. Esta explicación es puramente una introducción teórica. La idea es armarnos con las herramientas necesarias para que cuando nos toque resolver los ejercicios prácticos no cometamos ni un solo error. Así que, manos a la obra. Para empezar, ¿qué significa realmente calcular un dominio? En términos simples, el dominio matemático de una función real es el conjunto de todos los valores numéricos que son válidos. Pensemos en esto como la lista de invitados VIP de una fiesta súper exclusiva. Básicamente, se trata de identificar exactamente qué números pueden entrar a nuestra función sin causar un desastre, como una indeterminación o un error matemático. Y justo aquí llegamos al corazón de nuestra sesión de hoy, la preparación teórica enfocada en resolver inecuaciones lineales en la práctica. Ojo, cada criterio que vamos a revisar hoy no es solo un dato curioso para memorizar, para nada. Son herramientas de trabajo. Cuando pasemos a los ejercicios reales, nuestro trabajo principal va a ser transformar estos criterios teóricos en inecuaciones. Y para que no nos compliquemos la vida, la estrategia será siempre tratar de que, en la práctica, esas inecuaciones se manejen como inecuaciones lineales. Entonces, este es nuestro mapa de ruta. 1. Funciones algebraicas y trascendentes. 2. Trigonométricas directas. 3. Trigonométricas inversas. 4. Hiperbólicas directas. Y 5. Hiperbólicas inversas. Empecemos con el primer grupo, las funciones algebraicas y trascendentes. A ver, las operaciones algebraicas de toda la vida se pueden agrupar súper rápido. Si tenemos una función constante o polinómica, sin importar qué grado tenga, el dominio es simplemente el de todos los números reales, es decir, todos están invitados. Ahora, para la suma, la resta y la multiplicación, el dominio resultante es nada más la intersección de las partes involucradas. La división también sigue esta lógica de la intersección, pero atención aquí, añade una regla de oro. Tenemos que excluir sí o sí los valores que hagan que el denominador sea igual a 0. Ese es el límite. Pasemos a las funciones de potencia, donde el exponente es el que manda. Resulta que si el exponente es un número distinto de 0, la función, sin pensarlo mucho, hereda el dominio de su base. Súper fácil. Pero, ¿qué pasa si el exponente es exactamente igual a 0? Bueno, ahí aparece una restricción clave. El dominio va a ser el mismo de la base, sí, pero tenemos que sacar de la lista aquellos valores específicos que hagan que esa base sea igual a 0. Ahora bien, con las funciones radicales, todo se reduce a mirar el índice de la raíz. Si el índice es impar, 0 es 3. El dominio hereda el de la cantidad subradical. Pero, si el índice es par, bueno, las reglas del juego cambian por completo. En este caso, lo que está dentro de la raíz, la cantidad subradical, tiene que ser mayor o igual a 0. Y aquí está el detalle importantísimo. Para evaluar esto en problemas reales, nos va a tocar plantear y resolver una inecuación. Y recordando nuestra meta, el enfoque práctico será siempre llevar esto a inecuaciones lineales para poder despejar la solución sin enredarnos. Rápidamente revisemos dos casos algebraicos muy puntuales. La potencia de funciones, o sea, una función elevada a otra función, la calculamos intersectando los dominios de la base y del exponente. Pero ojo, hay que quitar los valores que hagan que ambos sean 0 al mismo tiempo, porque eso simplemente no se puede. Por otro lado, la función de valor absoluto es quizá la más amigable de todas. Hereda tal cual y sin restricciones extra el dominio de la función que tiene adentro. Para las funciones exponenciales, la regla que nos da el profesor Díaz va directo al grano. Siempre y cuando la base numérica sea un valor mayor que 0 y distinto de 1, el dominio de nuestra función va a depender única y exclusivamente del dominio de su exponente. Así de directo. Y claro, las funciones logarítmicas nos traen de vuelta al mundo de las desigualdades. Para una base válida, encontramos el dominio siguiendo dos pasos. Primero, identificamos el argumento del logaritmo. Y segundo, obligamos a que ese argumento sea mayor que 0. En la práctica, ¿qué significa esto? Que para encontrar este dominio vamos a tener que plantear inmediatamente una inecuación lineal estricta. Esa es nuestra garantía de que los valores del argumento siempre van a ser positivos. Muy bien, pasamos a la sección 2, funciones trigonométricas directas. Tanto la función seno como el coseno son una maravilla porque comparten algo genial. No tienen restricciones adicionales propias. El dominio de ambas es exactamente igual al dominio de su argumento respectivo. Vamos, que son súper directas de calcular. Pero bueno, las demás de este grupo sí traen sus complicaciones por las famosas asíntotas. En el caso de la tangente y la secante, tenemos que ajustar el dominio del argumento restando esos valores periódicos exactos donde el argumento sea igual a pi medios, más los múltiplos de pi.
Y para la cotangente y la cosecante, la restricción es restar directamente los múltiplos enteros de pi. Sección 3. Entramos a las funciones trigonométricas inversas. A ver, para el arco seno y el arco coseno, volvemos a un procedimiento por pasos bien riguroso. Primer paso, extraemos el argumento de la función. Segundo paso, y este es el verdaderamente crítico, tenemos que resolver la condición de que el valor absoluto de ese argumento sea menor o igual a 1. ¿Y cómo se traduce esto en nuestro trabajo? Exacto, nos obliga a acotar un intervalo cerrado formulando y resolviendo, una vez más, una inecuación lineal. Las otras inversas tienen sus propios comportamientos. El arco tangente es relajado y simplemente hereda el dominio de su argumento. El arco cotangente, en cambio, nos pide restar ese punto exacto donde el argumento sea igual a 0. Y por último, el arco secante y el arco cosecante nos exigen plantear otra inecuación. Aquí, el valor absoluto del argumento tiene que ser mayor o igual a 1. Vamos con la sección 4, las funciones hiperbólicas directas. Fíjense en esto porque es súper útil. El seno, coseno, tangente y secante hiperbólicas comparten una misma regla que es facilísima de memorizar. El dominio de cualquiera de estas 4 funciones es pura y exclusivamente el dominio de su argumento original. Cero complicaciones aquí. Las únicas excepciones en este grupo son la cotangente y la cosecante hiperbólicas. Al juntar estas dos, vemos que comparten una única restricción, pero es vital. El argumento de la función tiene que ser estrictamente distinto de 0. Si no lo hacemos, caemos en una indeterminación, y eso es justo lo que queremos evitar. Y finalmente, llegamos a la sección 5, funciones hiperbólicas inversas. Quitémonos de encima los 2 casos más fáciles de esta última lista. El arco seno hiperbólico es súper amigable y simplemente hereda el dominio del argumento. El arco cosecante hiperbólico tiene una variante mínima. Solo nos pide restar del dominio cualquier valor que haga que el argumento sea igual a 0. Y listo. Ahora, el resto de estas funciones hiperbólicas inversas sí que nos exigen armar desigualdades específicas. Ojo aquí. Para el arco coseno hiperbólico, el argumento debe ser mayor o igual a 1. Para el arco tangente hiperbólico, el valor absoluto tiene que ser estrictamente menor que 1. Y para el arco cotangente hiperbólico, estrictamente mayor que 1. De nuevo, estas son las bases de las inecuaciones lineales exactas que vamos a necesitar sí o sí en los ejercicios prácticos. Y cerramos este análisis detallado con la función que francamente es la más exigente de todo nuestro arsenal, el arco secante hiperbólico. Para calcular su dominio, primero extraemos el argumento, y luego subimos el nivel, porque nos toca resolver un sistema de 2 inecuaciones lineales simultáneas. Es decir, el argumento tiene que ser mayor que 0 y al mismo tiempo menor o igual a 1. Todo un rompecabezas. Bueno, con este mapa teórico completo, tan enfocado en construir a partir de inecuaciones, nos queda la gran pregunta final. ¿Cómo vamos a tomar todas estas reglas y aplicarlas para resolver inecuaciones verdaderamente lineales en los problemas prácticos? Porque esa es la verdadera habilidad analítica que, con esta base sólida que acabamos de construir, ya estamos listos para dominar.